Hola amigos, hoy vamos a explicar cómo se maneja el SCT. Para hacerlo, vamos a usar un barco muy simple, formado por 5 planchas sin curvatura. Se parece a un cajón. No es el barco más bonito del mundo, pero nos permitirá explicar qué hace el SCT. Antes de empezar a usar el SCT deberíamos saber qué nos queremos gastar, qué materiales tenemos disponibles o queremos adquirir y cuáles son las dimensiones del barco. Previo al uso del SCT es necesario hacer un boceto o croquis inicial. Se puede hacer dicho croquis a mano alzada, en un papel con un lápiz y luego usar el Rhinoceros, AutoCAD, MaxSurf, etc. para definir exactamente la geometría. Las dimensiones del barco se obtendrán a partir de un predimensionamiento que puede obtenerse mediante regresiones estadísticas de otros yates o barcos parecidos. Si no se sabe usar un programa CAD para realizar una correcta geometría, se requerirá de una considerable cantidad de instrumentos para llevar el diseño hasta la fase en la que se pueden presentar los planos a un constructor con una cierta seguridad. Además, hacer los planos a mano es una labor muy tediosa. Por lo que se recomienda saber utilizar algún programa en CAD. Pero, ¿qué es el SCT? SCT es un programa que ayuda al proyectista en la definición de los escantillones de embarcaciones de recreo, dentro de los límites definidos por la norma ISO 12215-5. No solo puede escantillonar o calcular el timón, sino que además puede escantillonar dispositivos estructurales y detalles, puede calcular la resistencia longitudinal de la embarcación mediante el anexo D, entre otras muchas cosas. ¿Pero por qué usar la ISO 12215-5? Porque, es recomendable que todos los barcos que opten al marcado C estén escantillonados de acuerdo a esta norma ISO. Se puede utilizar cualquier sociedad de clasificación, pero la norma ISO se ha creado específicamente para las embarcaciones de recreo. ¿Y qué sociedad de clasificación es preferible utilizar? La norma ISO 12215-5 no es ni mejor ni peor. Es otro reglamento que se puede aplicar para embarcaciones de recreo. La norma ISO no contempla ciertas cargas, o solicitaciones, que las otras sociedades de clasificación sí tienen en cuenta. A pesar de esto, se han comparado los escantillones entre un barco hecho con el Lloyds y la ISO, obteniendo con esta última, una ligereza del 7%. Pero es una experiencia puntual. Se deberían estudiar más casos. Bueno, vamos a empezar. SCT, como cualquier otro programa, se inicia haciendo clic en su icono del escritorio o bien buscando el programa en la barra de herramientas de Windows y luego en todos los programas. Una vez abierto, vamos a crear un nuevo proyecto. En la barra de herramientas pulsaremos sobre el icono Create a New Study. Elegimos un directorio para el nuevo proyecto y un nombre del proyecto o identificador del estudio. También podemos seleccionar el idioma en lenguajes. Después hacemos un clic en Create Folders for the New Study. Aparecerá una ventana y le damos a aceptar. Luego cerramos la ventana que habíamos abierto inicialmente. El programa dispone de una extensa cantidad de ayudas. Para ello nos situamos en la barra de herramientas, en Help o Ayuda y hacemos clic. Se nos abrirá una ventana y buscamos nuestro problema. Tiene multitud de gráficos de ayuda. Además podemos consultar el manual del SCT, o solicitar el código de activación. También podemos solicitar que se extenga el período de pruebas. En About SCT podremos encontrar información tal como el teléfono, correo electrónico, dirección de correo ordinaria, etc. También si tenemos una duda en un lugar en concreto, por ejemplo en una fila de la pantalla general, hacemos clic con el botón derecho del mouse, y hacemos clic en ¿qué es esto? Entonces se abrirá una ventana con información acerca de nuestra duda. Luego nos va a aparecer la siguiente pantalla denominada General con el nombre del estudio o identificador del estudio que hayamos elegido. Ahora vamos a explicar paso a paso el significado de lo que hay que introducir. En construcción número N. Ponemos un número entero. En los astilleros, cada construcción se identifica con un número. Pero con el identificador del proyecto es suficiente. En tipo de casco, elegiremos en el desplegable si nuestro diseño es un monocasco o multicasco. En categoría de diseño elegiremos una de las 4 categorías. Cada categoría depende del tipo de aguas por donde andará la embarcación. Categoría A, si es alta mar; B, si son aguas litorales; C, si estará próxima a la costa; y D, si son aguas abrigadas. En la siguiente fila se elegirá el tipo de propulsión, es decir, si es a motor o a vela.
Pero atención, pudiera darse el caso que una embarcación con velas no tenga la consideración de embarcación a vela. La LH es la eslora del casco comprendida entre 2,5 y 24 metros de eslora. Esta eslora no es la máxima, porque la embarcación podría llevar una botavara, un flotador, u otro. Pero es la eslora máxima del casco. LWL es la eslora en flotación a plena carga. Que como en el caso anterior puede no ser la eslora en flotación máxima, es decir, mide lo que es el casco y no cosas auxiliares. BH es la manga del casco y se mide en las partes fijas más exteriores de la embarcación. Pero no debe confundirse con la manga máxima. BWL es la manga en la flotación a plena carga. Es decir, la máxima distancia entre la intersección de la superficie del casco con el plano de flotación para la condición de carga máxima. BC es la manga del pantoque. Como indica su nombre, es la manga del pantoque. Pero se mide a una distancia situada a 0,4 por LWL a proa del extremo de popa. En puntal, escribimos el puntal máximo. Este se define como la distancia vertical entre la línea de cubierta en la mitad de la eslora en flotación LWL y el punto más bajo de la quilla. El puntal se suele medir desde la línea de base que ha establecido el proyectista y se mide hasta la línea de cubierta en el costado. Calado o TC, es el calado del cuerpo de la embarcación. Este se mide entre la intersección del cuerpo de la embarcación con el plano axial en el punto más bajo de la carena. Es decir, es el calado de la embarcación sin tener en cuenta la quilla, quillote u orza. SV, es la superficie bélica. VN, es la velocidad máxima a plena carga. FN, no confundir con el número de Froude. Es un coeficiente que el SCT se encarga de calcular. OMOD, una vez introducidas la eslora en la flotación a plena carga y la velocidad, SCT calculará el coeficiente FN y deducirá si la embarcación opera en modo desplazamiento o planeadora. MLDC, es el desplazamiento de la embarcación, es decir, peso muerto máximo más peso en rosca. De otra forma, MLDC igual MLCC más MMTL. MT, masa de la embarcación transportada sobre remolque. En otras palabras, es el peso de la embarcación cuando se transporta sobre un remolque. Beta 04, es el ángulo medido en el mismo sitio que BC, es decir, a 0,4 por LWL a proa de su extremo de popa. Si el pantoque es redondo, será un poco más complicado de tomar. Para hacerlo, se buscará ese punto del pantoque que forme 50 grados con la horizontal, y allí se calculará beta. Rho, es la densidad del agua en kilogramos por metro cúbico. Por defecto viene la estándar en el mar. Pero la podemos cambiar dependiendo si la embarcación navega en agua de mar, agua salobres o dulce. Finalmente, SCT te recomienda o no hacer un análisis de la resistencia longitudinal. Esto sucede cuando la velocidad máxima dividida entre la raíz cuadrada de la eslora en flotación es mayor de 6. Si se tienen dudas, con el botón derecho del mouse y encima de una línea se puede consultar qué es cada cosa. Además, hay todo un sistema de ayudas que se puede acceder desde la barra de herramientas. Para acceder hay que tener instalado en el ordenador el Acrobat Reader. Una vez escritos todos los datos, una de las cosas que observaremos es que si la velocidad a plena carga es menor que la considerada por el reglamento, el SCT solo tiene en cuenta la mínima velocidad exigida. Por ejemplo, si escribimos 4. Nos aparecerá 6,94 nudos. El SCT es cantillón a lo que se entiende por fondo, costado, cubierta, superestructura y amurada. El fondo se extiende un poco más por encima de la flotación a plena carga, tal y como hacen las otras sociedades de clasificación, elevándolo 150 milímetros. Cada una de estas zonas estará formada por paneles y refuerzos que, en principio, al estar sometidos a presiones de diseño diferentes, necesitarán escantillones también diferentes. Además, en la zona de proa las presiones de slamming pueden obligar a utilizar escantillones mayores que en el resto de las zonas. En la construcción con PRFV, el proceso productivo obliga a colocar capas de la manera más uniforme posible para simplificar al máximo su aplicación. Esto quiere decir que se dará una primera tanda de capas, la misma por todo el casco, que permita llegar a los espesores y distribución requeridas en la amurada. A continuación otra tanda de capas para completar los requisitos del costado, luego los del fondo y a continuación la quilla. Otra cosa a tener en cuenta, es que conviene que las 3 primeras capas las exteriores sean de mat, para que las fibras del primer tejido no se marquen por el exterior. Aunque esto depende del criterio de cada astillero, nosotros vamos a aplicar esta norma.
Nuestro barco solo tiene costado, fondo y cubierta. Si empezamos por el costado, primero definamos la plancha que necesitaremos para dicho panel. En el árbol de la izquierda de la pantalla, en el nudo de planchas y refuerzos, señalamos planchas y a continuación pulsamos sobre ella con el botón derecho del ratón. Aparece en menú añadir planchas sobre el que hacemos clic. Aparecerá entonces un cuadro de diálogo donde le tecleamos el nombre de la plancha. Por ejemplo, plancha del costado puesto que nos queda por encima de la línea de flotación. Luego pulsamos el botón de validar. Ahora nos aparece esta pantalla. A continuación elegimos el tipo de capa del laminado. Podemos elegir matte, tejido robin, combinaciones robin matte, etc. Si en vez de vidrio hubiese sido por ejemplo madera contrachapada, nos pediría el tipo de madera, es decir, pino de Oregón, cedro, etc. Si elegimos un de acero, en tipo de moldeado, aparecerán A, puesto que el acero nos moldea, no es una fibra. Luego, el moldeado puede ser abierto o cerrado. Abierto es, al aire libre y cerrado es por bolsa de vacío. Según la complejidad de la zona a moldear en abierto, podrá ser simple, si se accede a las superficies sin dificultad, o moldeado complejo, cuando la colocación de los tejidos y el trabajo con los rodillos, etc. es difícil por tratarse de zonas de difícil acceso, por ejemplo la zona de unión del fondo de proa con la roda o el moldeado de una quilla de cajón de, digamos, 150 milímetros de anchura, donde casi no cabe la mano del operario. En nivel de evaluación el de las propiedades mecánicas tenemos tres casos. 1. ELA. Las propiedades físicas de los materiales que utilicemos para las diversas capas deberán haber sido deducidas mediante pruebas estándar en laboratorio. Esos valores habrán sido indicados previamente por el usuario, en la ventana Materiales de la aplicación. La aplicación utilizará los valores introducidos por el usuario al calcular las tensiones en cada capa. 2. ELB. Las propiedades físicas se calcularán de acuerdo con los valores por defecto de las tablas C4 a C7, todas ellas basadas en la cantidad en masa de fibra y del componente de la capa. 3. ELC. Se calcularán como anteriormente, pero los valores deducidos de las tablas C4 a C7 se multiplicarán por el factor 0,8. Si no vamos a realizar ninguna prueba, elegiremos directamente el C. La utilización del nivel C lleva consigo una penalización considerable, puesto que no se puede cuantificar con certeza ni el contenido real de fibra en masa ni la calidad de la fabricación del producto. Aunque el método C suponga que hay que aplicar un factor del 0,8 sobre las propiedades mecánicas del laminado, eso no quiere decir que el espesor necesario sea del 20% mayor. El método C, para astilleros normales, puede ser mucho más barato de conseguir y el aumento de peso que supone, o el aumento en mano de obra al tener que aplicar más capas, puede no ser importante. Una vez claro todo lo anterior, añadimos las capas que nos parezcan oportunas. Más adelante se corroborará si es aceptable y sabremos si deberemos añadir o quitar capas. Ahora nos dirigiremos a la parte izquierda de la pantalla donde pone zonas de la estructura. Primero hacemos clic sobre el botón derecho de, por ejemplo, fondo, y le damos a añadir plancha. Nos aparecerá la siguiente pantalla. Aquí trabajaremos las planchas definidas anteriormente. Para trabajar en esta pantalla, hemos de hallar las dimensiones de nuestras planchas de fondo y costado, y dónde se sitúa su centro de gravedad. Esto es muy importante. Además, hay que ser ordenados porque la cantidad de dimensiones que se genera es muy elevado. Luego nos vamos en composición del panel. Allí elegiremos del desplegable el nombre del panel creado anteriormente, que deseamos trabajar. Aparte de las dimensiones, una de las cosas que hemos de conocer, es la flecha de cada panel. Esta queda bien explicada en la ISO 12215-5. Pero en esta imagen queda demostrado cómo a veces en un barco tan simple, es difícil de entender dónde está la flecha de un panel. Después elegiremos las dimensiones del panel. Estas vienen definidas en la ISO 12215-5. Finalmente elegiremos el centro de gravedad de cada panel. Si el panel es de fondo, no se nos pide la situación del centro de gravedad por encima de la flotación. Cosa que sí sucede con las de costado y cubierta. Es recomendable usar un programa tipo CAD para hallar los centros de gravedad y dimensiones. Si no, se requerirán de muchos cálculos a mano y de mucha paciencia. La gracia del SCT es que una vez indicadas las dimensiones y la posición de cada elemento de la estructura, el programa calculará las propiedades reales del elemento y las comparará con las reglamentarias. En color rojo aparecerán marcadas las propiedades que no cumplan con los mínimos exigidos.